Dios te bendiga y bienvenido a un episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. Soy tu conductora Yagi y estoy muy feliz de estar aquí acompañándote este miércoles. Y te podrás preguntar, ¿qué estamos haciendo aquí un miércoles si todos los episodios salen los domingos? Pues te quiero decir que de ahora en adelante, cada miércoles estaremos lanzando un episodio basado en un estudio bíblico. Entonces, como equipo de Women Who Drink Coffee with Jesus, nos propusimos que era importante incluir más la palabra en nuestras vidas y decidimos crear lo que es este estudio bíblico para que nosotras, acompañada de ustedes, podamos aprender más de la palabra, aprender más de lo que el Señor nos ha dado, nos ha prometido, nos ha enseñado, porque la palabra es vida y la palabra es nuestro guía y nuestro manual de vida. Entonces, cuando nosotros, en verdad, aprendemos de la palabra, el Señor nos va revelando lo que Él tiene para nosotros. Entonces, el domingo Odalis lanzó lo que era el primer episodio basado en el libro de Hechos capítulo 1. Y hemos decidido que como miércoles va a ser nuestro día designado, vamos a estar alternándonos. Entonces, ella le tocó Hechos 1 en inglés y a mí me toca Hechos 2 en español. Entonces, como les dije, estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de poder llevar a cabo esto que el Señor ha inspirado en nosotras. Y sí, vamos a empezar. Si tienen su pluma, si tienen su libreta, por favor tómenla. Vamos a tomar muchos apuntes. Vamos a aprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Y también tu Biblia. Abre tu Biblia en Hechos 2 y lo vamos a estar analizando un poquito más en detalle. Yo tengo aquí mi Biblia en forma de un cuadernito que creé ahorita. Y yo voy a estar leyendo lo que es la versión Reina Valera 1960. Hay diferentes versiones. Hay versiones más modernas o con vocabulario más entendible. Pero todo depende con lo cual te sientas más cómodo y lo cual todavía continúe siendo apegado a el mensaje verdadero. Entonces, yo leo Reina Valera 1960, con esa crecí, con esa creo que voy a morir. No es la más fácil de entender, pero para mí es la más cómoda. Entonces, vamos a empezar. El capítulo 2 de Hechos está dividido en 3 partes. Tenemos la primera parte que se trata de la venida del Espíritu Santo, la segunda que es el primer discurso de Pedro y la tercera parte que es la vida de los primeros cristianos. Entonces vamos a empezar con la primera parte que se trata de la venida del Espíritu Santo. Entonces, este capítulo toma a cabo en la fiesta del día de Pentecostés. Entonces, ¿qué era el Pentecostés? Pentecostés era una fiesta celebrada por el pueblo judío que recordaba cuando Dios le había dado las leyes a Moisés después de haber salido de Egipto. Entonces, Pentecostés era cuando Moisés bajó con aquellas tablas, dando las nuevas leyes para el pueblo de Egipto, o sea, marcando una nueva época. Y lo que vemos aquí, que este día de Pentecostés marca una nueva época para nosotros también. O sea, Jesús nos había prometido que cuando Él se fuera iba a mandar al Consolador. Entonces, en este versículo vemos la venida del Espíritu Santo, vemos esa promesa cumplida y vemos el comienzo de una nueva época de la iglesia. Entonces, vamos a empezar leyendo del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces, de regreso al verso 1. Como ya dijimos, sabemos que el día de Pentecostés era un día celebrado por el pueblo judío, celebrando la creación de las leyes, y ahora es cuando el Espíritu Santo vino, descendió y tuvo la primera manifestación con el pueblo que le buscaba unánime. Aquí dice en el verso 1, estaban todos unánimes. Entonces, la búsqueda del Señor es tan poderosa cuando estamos todos unánimes en un espíritu. Y cuando hablo de unánimes en un espíritu, digo, todos estamos buscando al Señor con el mismo fervor, con la misma pasión, con el mismo amor, y cuando en verdad con las personas con las que nos rodeamos tomamos esta misma pasión de búsqueda, empezamos a ver cómo el Señor empieza a respaldar, cómo el Señor se empieza a manifestar, cómo el Espíritu Santo viene a obrar. Entonces, eso es la importancia de estar unánimes en un mismo espíritu durante la búsqueda. Y dice el verso 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, de repente vino el Espíritu Santo. O sea, muchas veces nosotros caemos en como una rutina donde decimos: si hago esto, el Espíritu Santo se manifiesta. Pero hay veces que el Espíritu Santo se manifiesta de repente. Entonces nosotros nunca sabemos, sino que simplemente le buscamos en todo momento, con toda pasión, con todo amor, y el Espíritu Santo de repente viene y se manifiesta y hace cambios y hace milagros. Porque aquí, en esta sección, vemos un gran milagro. Vemos que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, parecía como que llamas, como fuego, se estaba asentando sobre cada uno de ellos. Entonces, haz de cuenta como fuego haciéndose o separándose en varias llamitas, asentándose sobre cada una de las personas que estaban buscando del Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo viene y se les manifiesta y les da lenguas. Entonces, algo que se puede confundir muy comúnmente en este versículo es que muchas veces la gente cree que este versículo está hablando de lenguas angelicales. Pero en verdad este versículo o este capítulo lo que está hablando es que a cada una de las personas que estaban ahí se les repartieron lenguas o lenguajes que ya existían. Entonces vemos que dice aquí en el verso 6:
habla de cómo otros judíos que estaban ahí viendo esta manifestación, dice que estaban confundidos porque estaban escuchando que estas personas que habían sido tocadas por el Espíritu Santo les estaban hablando en lenguajes que ellos hablaban, o sea, lenguajes que la gente que estaba siendo tocada no hablaban, pero de la nada vino el Espíritu Santo, les dio ese don en ese momento de poder hablar lenguajes. Entonces todo esto viene con el fin de que ellos pudieran hablar de las maravillas de Dios en varios lenguajes, porque a fin y a cabo nosotros nos toca predicar, nos toca hablar de las grandezas de Dios. Y si una barrera es el lenguaje, si una barrera es que yo, por ejemplo, yo no puedo predicar en chino, pero en ese momento viene el Espíritu Santo y, digamos, da ese lenguaje, da esas lenguas, la lengua china, para que tú puedas compartir el evangelio con la gente que habla en chino. Entonces, eso era tan milagroso que la gente se quedaba atónita, la gente se quedaba maravillada, la gente estaba confundida, porque era algo que nunca se había visto. Entonces, por eso vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 8 que dice: ¿cómo pues les hemos oído nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban asombrados porque les estaban hablando aquellos galileos en la lengua de naturalidad de ellos. Entonces, como te dije, si por ejemplo tú hablas chino, el Señor viene, se manifiesta y le da el don de la nada de hablar chino a alguien para que te pueda predicar el evangelio. Era algo tan milagroso. Entonces dice al final, y lo que me llamó tanto la atención es que el verso 13 dice: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Lo que significa esto es que había gente que decía que esa gente estaba borracha. Entonces, lo que llama mucho la atención es que con ciertas manifestaciones del Espíritu Santo hay gente tan incrédula, hay gente que encierra a Dios en una cajita y ellos no creen que Dios puede obrar fuera de eso. O sea, Dios es dueño de todo y Dios se mueve en cualquier manera que a Él le plazca. Pero a veces venimos nosotros queriendo encajar a Dios. Entonces, esta gente incrédula, en lugar de quedar maravillados, en lugar de decir, wow, qué milagro estoy viendo con mis propios ojos, se empezaron a burlar y los tacharon de borrachos. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo va a venir a hacer milagros en tu vida, pero la gente que está a tu alrededor te puede apuntar el dedo y se puede burlar de ti. Y te puede decir que eres un borracho, que eres un fanático, que no sé qué cuánto. Pero recuerda que los milagros de Dios son tan asombrosos que a veces nosotros mismos no lo podemos comprender. Pero esto es lo bonito de la primera parte. Es como el Espíritu Santo viene de repente y cambia las cosas y hace algo que deja a todos en verdad con la boca abierta. Entonces, segunda parte, primer discurso de Pedro. Entonces, todos ya conocemos a Pedro, el pescador de hombres. Todos se acuerdan que negó a Jesús 3 veces y que no sé qué cuánto, pero después de todos esos errores, después de todas esas lecciones aprendidas, Pedro vino y en verdad predicaba de Dios. O sea, él predicaba de lo que él había visto y la gente se convertía. Entonces vamos a ver un poquito acerca de ese primer discurso que él dio. Entonces, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie,
con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora del tercer día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, rapidito aquí, para no alargarnos, vemos como perfecto. Vemos ahí donde Pedro otra vez se levanta. Les dice: estas personas no están borrachas, sino que estamos viendo profecía, estamos viendo promesas cumplirse en este momento. O sea, estos hombres judíos que estaban viendo todo este milagro, todas estas ocurrencias, ellos tenían conocimiento de la palabra. Por eso le dice: dicho por el profeta Joel, ellos ya conocían estas profecías. Entonces, este derramar del Espíritu Santo, esta venida del Espíritu Santo, ya había sido profetizada, ya había sido prometida de parte de Dios. Entonces vemos como una promesa del Señor es cumplida. Continuando con 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, hasta ahí por ahorita. Una vez más, Pedro está hablando de la palabra, diciendo cómo lo que ya había sido escrito hace cientos de años se estaba cumpliendo. Entonces, todo lo que es la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la grandeza de Jesús, el sacrificio, la resurrección, todo esto ya había sido profetizado, ya había sido prometido y fue cumplido. Entonces, Pedro en su discurso está hablando de cómo estas promesas habían sido cumplidas. Continuando con el 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, vemos aquí cómo todas estas palabras que está diciendo Pedro está conmoviendo a la gente. La gente está diciendo: ¿qué tenemos que hacer para formar parte de esto? O sea, no solo no habían conocido a Jesús, pero estaban viendo estas manifestaciones, estaban escuchando acerca de Jesús, y eso era suficiente, y nosotros caemos bajo de eso. O sea, nosotros nunca vimos a Jesús, pero nosotros vemos las manifestaciones, sentimos la presencia de Dios y le creemos. Entonces, lo que llama mucho aquí la atención es el verso 40. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba. Pero lo que más me quiero enfocar es en testificaba. Pedro testificaba de todo lo que él había visto cuando estuvo con Jesús. Tal vez testificaba de lo que Jesús había hecho en su vida. Entonces, esto viene a decir que tu testimonio tiene poder. Cuando tú hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú hablas de lo que Dios ha hecho en tu familia, cuando tú hablas de la palabra de Dios, cuando tú exhortas a los demás, ellos sienten algo diferente, y vemos cómo esta gente viene, se convierte, rinde su vida a Jesús, porque tu testimonio tiene poder. Tu testimonio tiene poder. Tal vez tú digas: yo no conozco mucho de la Biblia, no soy teólogo, yo tampoco, pero algo sí sé, y es lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces es nuestro deber hablar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque puede haber gente que esté pasando por lo mismo, puede haber gente que está en esas mismas situaciones y no ve una salida. Entonces, con tu testimonio, la gente puede conocer a Jesús. Entonces, dice aquí que ese día se añadieron como 3,000 personas. O sea, en ese día 3,000 personas aceptaron a Jesús y se bautizaron y recibieron. Entonces, recibieron salvación. Entonces, como te digo, ese testimonio puede impactar a tanta gente y puede salvar tantas almas. Entonces, si hablas de tu testimonio, continúa haciéndolo, porque es poderoso y es de gran bendición. Y si aún no lo has hecho, en verdad considéralo, y mira a los que están a tu alrededor, y mira que esa palabra que tú puedes soltar puede ser de bendición y puede consolar a aquellos que estén pasando por esos mismos procesos. Entonces, ya para casi terminar, vamos a hablar de lo que es la vida de los primeros cristianos. 43, el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, estos son los principios de la iglesia. O sea, era una búsqueda unánime, era una comunidad que tenía una cosa en común, que es el amor al Señor. Y era un amor tan fuerte que ellos no tenían ese apego a las cosas materiales. O sea, ahora que alguien venga y te diga, ok, aceptaste a Jesús, vende tus pertenencias y dáselas a la gente más necesitada, tú lo pensarías 2 veces, porque creo que vivimos en una sociedad ahorita que está tan apegada a las cosas materiales. Pero en la iglesia primitiva era tanto el amor al Señor, era un amor tan puro y tan fuerte que no les importaba quedarse sin nada, porque ellos sabían que tenían al Dios Todopoderoso. Y ellos, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era gente humilde, era gente que amaba a los demás. Entonces, no estamos muy lejos de esto. Todavía nosotros deberíamos de aprender de ellos, en amar a los demás, en compartir nuestra fe con los demás. Creo que ahorita vivimos en tiempos muy aislados, tiempos donde, o sea, parece como que todos vivimos vidas paralelas. O sea, todos vamos así juntitos, pero nunca cruzamos camino. Pero así no es la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, como dice, estamos perseverando unánimes, todos juntos. Entonces, la vida, me imagino que hubiesen sido tiempos tan bonitos, tiempos donde toda la gente se la pasaba simplemente hablando de Dios, tal vez compartían testimonios, comían juntos. Entonces, tiempos muy bonitos que aún ahora en día podemos implementar en nuestras vidas. Entonces, esto es el final de Hechos 2. La verdad fue de mucha bendición para mí aprender un poquito más acerca de cómo fue esa primera manifestación del Espíritu Santo. Y en verdad te insto a que si no has tenido ese bautismo del Espíritu Santo, que ores por él, que lo anheles, que lo busques, porque cuando el Espíritu Santo entra a tu vida todo cambia. Y también una cosa más que te quiero instar o te quiero recordar es que tu testimonio tiene poder, y si tú lo puedes compartir con aquellos que están a tu alrededor, hazlo, porque esa palabra que tú sueltas tiene tanto poder y trae tanta bendición. Entonces, eso es todo por hoy. Dios te bendiga. Te vemos el domingo para nuestro episodio regular y el próximo miércoles para el próximo estudio bíblico. Dios te bendiga. Adiós.